A nadie fue un secreto que Bonanza fue una de las series más populares en el mundo entero durante casi 14 años. El pequeño Joe, Hoss, Adam y el viejo Ben Cartwright le dieron la vuelta al mundo con su popularidad, su talento y sobre todo su entrañable carisma. Hacían que el público se conectara con ellos inmediatamente. Así que ese mismo carisma fue utilizado también por las distintas marcas que los eligieron para que promocionaran sus productos. Michael Landon, el pequeño Joe, fue imagen de Kodak, sí, la marca Kodak. Así que aprovechando aquella fama, les cuento que el pelinegro y erguido Adam, o Pernell Roberts, el mayor de los hermanos Cartwright, hizo un comercial en los años 70, hoy prácticamente desconocido. Un comercial de café Horizon. Hoy en día esta marca ya no existe, lo que es muy poco. Al punto de decir desconocido, es que Pernell Roberts y el café Horizon eran de un país sudamericano. Ese país era Colombia. El café era colombiano, así que Pernell, para poder hacer el comercial, haría el papel del dueño de una gran plantación. Se puso un sombrero y unos bigotes y se dejó crecer las patillas. Y se veía cómo salía al campo y disfrutaba del cultivo de café. Disfruta de una taza de café Horizon y hasta disfrutó de algunos bailes típicos y hasta cruzó unas palabras en español. Ese era Pernell. Y aunque lamentablemente aquel café ya no existe, lo que sí existe es la leyenda que dejó Pernell Roberts o Adam Cartwright, el actor que interpretó al hermano mayor de la serie televisiva Bonanza, aquel vaquero de sombrero negro, tupé y ceño eternamente fruncido, siempre serio, alto y erguido, ese mismo que se iba de este mundo el 24 de enero del año 2010 a la edad de 81 años, en su casa en Malibu, California. Ese mismo que durante 6 años fue Adam Cartwright, el hermano más responsable y de finos modales que construyó con sus propias manos el rancho de La Ponderosa. Aquel western familiar de gran éxito en los años 60 y 70 comenzó a descomponerse cuando Robert abandonó el reparto en 1965. Sumado a la partida también de Dan Blocker, House, en 1972, precipitó el final de aquella maravillosa serie. Así que Robert se convirtió en el último de los Cartwright en partir. El primero sería Dan Blocker, quien pereció en el año 1972 luego de una intervención vesicular. Le seguiría Lorne Greene, quien interpretaba al viejo Ben. Perecería un 11 de septiembre de 1987 en Santa Mónica, California, producto de una neumonía. Le siguió Michael Landon, el pequeño Joe. Perecería el 1 de julio de 1991 en Malibu, California, producto de un cáncer. Así que literal, Pernell era el último. Había nacido el 18 de mayo de 1928 en el estado sureño de Georgia. Y en un principio se dedicó a cosas totalmente diferentes a la actuación. Fabricante de lápidas, carnicero, guardabosques. E incluso, ante el fracaso en los estudios, se fue a la marina y prestó el servicio. Pero se dio cuenta que su verdadera vocación era la interpretación. Se fue a Nueva York a estudiar teatro. Allá sobresalió prácticamente en todo. Se convirtió en un mini Shakespeare, especialista en obras de teatro como Macbeth, Romeo y Julieta. Eran mediados de los años 50 y Robert ganaba cierta notoriedad en los papeles de Shakespeare en Nueva York. Dicen que quienes lo vieron, interpretó a Antonio en Noches de Reyes, hizo de Mercurio en Romeo y Julieta y el papel principal en Macbeth. Y llegaría al esplendor cuando interpretó un papel en la famosa obra de Shakespeare, La Doma de la Bravia, o simplemente La Fierecilla Indomable.
haría el papel de Petruchio, el pretendiente de Catalina en aquella obra, ganándose toda la admiración del público. Así que con la misión ya cumplida en teatro, faltaba dar un paso. Ese paso era el cine. Se mudó a Hollywood y apareció por primera vez en una película, The Sir Under the Elms, Deseo bajo los olmos, protagonizada por Sophia Loren y Burt Avis, hasta que llegaría en el año 1959 a la NBC a protagonizar un western llamado Bonanza, de estética vaquera y tecnicolor. Contaba las aventuras de Ben Cartwright, terrateniente de Nevada, y de sus 3 hijos, nacidos de diferentes madres, al impetuoso Little John, el pequeño Joe, interpretado por Michael Landon, y al bonachón House, interpretado por Dan Blocker. Se contraponía el personaje de Robert, un tipo tímido, pero con una voz de tenor, que le permitió cantar varios de los temas de la banda sonora e incluso grabar un disco folk. La serie ambientada a orillas del lago Tahoe llegó a Latinoamérica a mediados de los 60. En aquel momento de mayor éxito, Robert empezó a quejarse. Comprometido con la lucha por los derechos civiles, no le gustaba que el reparto solo hubiese actores blancos, con la excepción de uno que otro sirviente chino en la familia. Y no solo eso, sino que pidió a los productores que limitaran la carga de violencia que en su opinión tenía la serie. Poco a poco se fue convirtiendo en alguien incómodo en el elenco, sobre todo para los productores, obligando a Roberts a dimitir. Al marchar se argumentó que la trama era poco exigente. Son 6 temporadas sintiéndome como un tonto, y yendo y viniendo como si mi personaje no fuera un adulto sino un adolescente. Esos guiones perpetúan la banalidad y contribuyen a la deshumanización de la industria, afirmaba Robert. Su personaje desapareció con la excusa de que se había casado y marchado a vivir con su esposa fuera, y allí se acabó su historia en Bonanza. Pero había más en la vida de Pernell Roberts, como casarse 4 veces y divorciarse 3. Tener un hijo llamado Christopher, que perecía en el 89, y quedar solo hasta sus últimos días con su amada Eleanor Criswell, su última esposa. Así que si quieres saber un poco más de la vida de Pernell Roberts, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arne Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. TV chatarra. Con esas duras palabras calificaba Pernell Roberts aquel programa y aquella cadena que le dio tanto éxito en la famosa serie Bonanza. Perpetúa la banalidad y contribuye a la deshumanización de la industria, decía Pernell. Eso le costaría caro, quizás su carrera. Aunque después de Bonanza participó en la histórica marcha liderada por Martin Luther King entre Selma y Montgomery. Por eso se dedicó más en los 70 a la música y a cantar folk en festivales pacifistas junto a Joan Baez. Fue Red Butler en una versión musical de Lo que el viento se llevó. Eso fue todo lo que hizo al final de los 70. Otra insigne película en la cual actuó fue Entrapper John M.D., que lo mantuvo al aire y vivo en el mundo de la televisión durante 7 temporadas. Lo reubicó como jefe de cirugía en un hospital de San Francisco. Pero una cosa sí quedó clara, que nada de lo que hizo después del año 63 consiguió borrar su pasado como el tipo más guapo de Bonanza, el de mejor parecer, el más erguido, el más serio y el menos cobarde. Como anécdota, solo quedó aquel acuerdo alcanzado con los guionistas poco antes de su salida de la serie. Robert no soportaba que su personaje, nacido en Nueva Inglaterra, reflexivo y de unos 34 años, siguiera llamando Pa a su padre.
Habló con los guionistas y los guionistas le concedieron no separar los 3 por capítulo. Pero no sirvió de nada porque pronto Robert regresó con una exigencia que los productores no estaban dispuestos a aceptar. El vaquero más apuesto de la Ponderosa quería dejar de llevar tupé. Tupé, un mechón de cabello, un copete. Y eso los productores no se lo aceptaron. Por eso en los años 90, el trabajo de Pernell Roberts se limitó a presentar o narrar documentales para The History Channel. Lo único cierto es que a pesar de su éxito como actor, no fue así en su vida personal, sobre todo la matrimonial. Se casaría 4 veces en toda su vida. Su primera esposa fue Vera Mowry, con la cual se casó en 1951, una profesora de historia del teatro de la Universidad Estatal de Washington. Era mayor que él y a él le atrajo su inteligencia. Juntos tendrían un hijo, a Jonathan Christopher Roberts. Desafortunadamente, cuando tenía 38 años, es decir, en 1988 aproximadamente, u 89, Jonathan pereció en un incidente de motocicleta. Aquella relación con su primera esposa, su maestra de historia del teatro, duraría hasta 1959 para un total de 8 años. Después de 3 años de su separación de su primera esposa, se volvería a casar. Corría el año 1962 y se casaba con Judith Ann LeBrecq. Era el 15 de octubre del 62, en pleno apogeo de fama de Pernell con Bonanza. Era Adam el más popular, el erguido, el fuerte, el que más atraía a las chicas. Y Judith Ann LeBrecq quedaría rendida a sus pies. Pero lamentablemente no todo fue color de rosa en aquel matrimonio para Pernell. Se divorciaría de Judith en 1971 para un total de 9 años juntos. No tendrían hijos. Un año después, Pernell, en 1972, se volvió a casar con Cara Nack. Su tercer matrimonio tocó fondo 24 años después y terminaría en 1996. Tampoco tuvo hijos con Cara. Cabe resaltar que su segunda mujer, Judith Ann LeBrecq, fue una importante actriz, reconocidísima por su papel de Mary Shaw en la película de terror Dead Silence de James Wan y como Tashlitz en la película The Golden Girls. Y su última mujer sería Eleanor Criswell. Con ella viviría hasta sus últimos días. Junto a Eleanor, Robert estaría luchando contra un cáncer de páncreas durante 2 años, desde el 2008. Con Eleanor se había conocido a comienzos de los años 90, cuando solían hacer reuniones en su casa para discutir intelectualmente algunos puntos de la serie Bonanza. En ese momento, Eleanor estaba casada con Thomas Hanna, otro intelectual amigo de Robert. Lamentablemente, Thomas perecería en un incidente automovilístico y Eleanor quedó viuda. Después de perecer su esposo, Eleanor había guardado una amistad con Pernell Roberts y esa amistad se mantuvo pasando a un siguiente nivel, al punto de que ella era la anfitriona de las tertulias intelectuales que siempre hacía Pernell Roberts en su casa. La pareja se enamoró y se informó que se casaron secretamente en 1997, un año después de divorciarse Pernell de su tercera esposa, Cara Nack. Desde entonces, la pareja de Eleanor y Pernell estarían unidos. Durarían 13 años juntos hasta que Pernell pereció de aquel terrible cáncer en el año 2010. No tuvieron hijos juntos, pero sí compartieron un gran amor. Finalmente, Pernell perecería a la edad de 81 años en su casa en Malibu, California. Ese sería el fin de un hombre que se rebeló siempre ante los estigmas. Ese que no quiso ser el bonachón, ni usar
copete o tupé en la cabeza. Ese que siempre quiso ser libre. Ese mismo que se ganó el cariño del público por su naturalidad y sobre todo por su paciencia al hablar. Era el más tranquilo, inspiraba para muchos, incluyéndome, mucha seguridad. Tenía mucha confianza en sí y una mirada altiva que sobrepasaba cualquier cosa. Ese era Pernell Roberts, la leyenda de Adam Calrain en Bonanza. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.